que lo que ha pasado con la mujer es un asunto de machismo. Cuando nosotros consideramos la palabra, lo que expresa el apóstol Pablo, yo amo mucho a Pablo y yo honro a Dios por el ministerio de Pablo. Y yo quiero a Pablo y Dios bendiga a mi Pablito, pero mi Pablito era como machista. Machista, pastora. Sí. El pastorado femenino es sin duda una de las creencias más arraigadas en el corazón de muchas mujeres que se han levantado hoy día donde el feminismo reina. Es decir, hoy día hay muchas mujeres que se dicen pastoras que son bastante feministas. Algunas de estas pastoras han llegado al nivel de decir que el apóstol Pablo era un machista, tal como lo hace esta señora. Mire, porque es que yo amo al Señor, porque el Señor no te trabaja héroes. El Señor no hace héroes artificiales. El Señor te muestra a las personas tal cual son. Moisés mató a un egipcio, el Señor le dijo, lo sanó. Entonces, el apóstol Pablo me está hablando ahí, cuando tú escudriñas al apóstol Pablo, el apóstol Pablo está hablando de machismo. Y ni siquiera el apóstol Pablo está diciendo, Dios me dijo que la mujer no podía ministrar. El apóstol Pablo está hablando de manera implícita, no permito. Entonces, más para abajo dice, la justificación de su machismo. ¿Por qué? Porque la mujer fue que pecó. El principio. Yo no me lo estoy inventando. Entonces ahí vemos la base. Entonces, la Biblia dice, lo que son las corrientes teológicas dice, que para algo ser un punto doctrinal, tiene que tener varias citas. Y el apóstol Pablo es el único que sale diciendo que él no permite que la mujer ejerza dominio. Entonces, gloria sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo, no sé qué problema, porque el problema es que es un asunto de cultura. Sí. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio. Usted tiene que saber el marco histórico. Sí. Estas mujeres tenían problemas de la lengua. La iglesia de Corintio era la iglesia donde era la iglesia con más fluidez de ministerio. E inclusive la mayoría de los puntos salvíficos que aportó el apóstol Pablo, Dios, a través del apóstol Pablo, para los puntos de la doctrina está en la iglesia de Corintios. Y vemos que allí en Corinto también, entrando en lo que es el marco histórico, habían lugares donde había muchos lugares de adoración. Uno de ellos era la diosa Diana. Y vemos cómo las mujeres se inclinaban y querían también que su familia, no solamente su familia, sus esposos, llevarlo a esa doctrina y llevarlo a esa corriente. Y es que el apóstol Pablo viene a intervenir y decir, espérate, ¿qué es lo que las mujeres están haciendo aquí? No, y que las mujeres eran muy bochinchonas. Sí. A quien el apóstol Pablo le está hablando a las mujeres de Corintio. Sí. Entonces, Pablo está hablando ahí en ese marco. Hermano, no podemos hacer un exégesis. ¿Qué es eso, pastora? Una mala interpretación bíblica. ¿Por qué? Porque Pablo no dice, Dios me dijo, yo no permito. Entonces, cuando usted analiza, vamos a ver, vamos a decir, ok, yo le voy a dar la razón a los varones y al que dice que no. Explícame tú de aquel lado de la cámara, tú que ves ese video, ¿qué tiene una mujer que no puede ministrar? ¿Cuál es la justificación? ¿Por qué? Porque en el huerto de Edén, Eva no le puso una metralleta a Adán. Eva le dijo, mira, come, y Adán cedió. Entonces, si la culpa hubiese sido de la mujer, ¿por qué Dios no prohíbe a Adán de culpa? Le dio la sentencia a la mujer, pero le dio la culpa. Y si tú te pones a hacer un análisis de la lógica humana, si tú empiezas un problema, tiene que terminarlo. Usted mismo. Entonces, señores, estamos en los tiempos finales. El lío lo provocó una mujer. Y a quien mismo Dios va a usar para darle su yaguazo es a una mujer. Bueno, mi gente, como ya pudieron ver, esta señora hace muchas declaraciones y quiero tratarlas aquí con mucho cuidado. En primer lugar, esta señora dice que esto se encuentra en el libro de Corintios. Cuando buscas algún texto en el libro de Corintios que se refiere a esta señora, en ningún lugar el apóstol Pablo habla de este asunto en el libro de Corintios, ya que esto se encuentra en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Pero vamos a leer a ver qué verdaderamente nos dice ese texto bíblico. Dice así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio,
Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, aquí debemos mirar algo muy importante y con lupa, que el apóstol Pablo dice: no permito que la mujer ejerza dominio sobre el hombre. En segundo lugar dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí el apóstol Pablo está tratando un asunto teológico y es de razonamiento humano, ya que a través de toda la historia del pueblo de Israel, Dios siempre levantó hombre para pastorear el pueblo. Muchos citan a Débora y dicen que Débora era jueza y profetisa. Sin embargo, Débora no era pastora. La única pastora que vemos en la Biblia era Raquel y era pastora de ovejas. En segundo lugar, el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo hace una acotación de quién debe ser el pastor en la iglesia y cómo debe ser el pastorado en la iglesia. Y le escribe lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Aquí no está diciendo, pero es necesario que la obispa sea irreprensible. Simplemente dice que el obispo sea irreprensible. Es decir, el apóstol Pablo muy claramente nombró obispos, varones, y cuando analizas la historia de la iglesia, siempre se menciona hombres ministrando al frente en la iglesia por el simple hecho de que ese fue el orden de Dios, así como lo cita el apóstol Pablo. Es decir, en la primera iglesia se nombraban, eran obispos, que quiere decir pastor. Con lo que conocemos en la Biblia como pastores de los primeros siglos, siempre estaba dirigido al hombre y no a la mujer. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que en la Biblia se nos habla exclusivamente de pastores varones en el Nuevo Testamento, tanto en el Antiguo Testamento. En el libro de Jeremías dice que Él nos iba a dar pastores según su corazón para que nos ministraran con ciencia y con inteligencia. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, dice lo siguiente: obedecer a vuestros pastores y estar sujetos a ellos, porque ellos velarán por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Wow, esta es una declaración bastante interesante. Dice que nosotros debemos obedecer a vuestros pastores, y los pastores en aquel momento eran todos hombres. Esto no es cosa de machismo, esto es cosa de diseño, esto es algo que Dios estableció desde el principio de la creación hasta nuestros días. También tenemos que entender que el Señor llamó a 12 discípulos y esos 12 discípulos eran varones. Nunca vemos en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento Dios nombrando pastoras. Entonces, mi reflexión final es que el movimiento feminista dentro de la iglesia está haciendo bastante daño por el simple hecho de que mujeres quieren enseñar algo que la Biblia no enseña, y muchas personas están siendo engañados y están siendo seducidos y están pastoreando iglesias cuando Dios no las ha llamado. Entonces, como cristianos tenemos que entender de que si hay una mujer que quiere ejercer el pastorado, primeramente ella debe orar a Dios y buscar a alguien que la dirija y que le dé consejos de que el hombre es quien debe de estar al frente, porque la Biblia así lo enseña. Y bueno, mi gente, déjenme saber ustedes aquí abajo qué piensan acerca de las declaraciones de esta señora. También los invito a suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.